Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del momento en el que se encuentren viendo este video. En este momento vamos a comenzar a crear una aplicación sencilla con React para que visualicemos cómo podemos hacer un control básico de sesiones, todo desde el lado del usuario, ¿sí? Utilizando el frontend. Sería una validación sencilla, pero que nos puede servir para garantizar que cuando yo esté trabajando, cuando esté aquí, no sé, en alguna página donde estemos, por ejemplo, y yo quiera escribir directamente un enlace así, pues él no me permita a mí mostrar este contenido, ¿sí? Eso es lo que se pretende en este momento a través de este video que vamos a visualizar en este momento. Entonces vamos a crear aquí una aplicación con React. Eh, Vamos por acá. En este momento estoy utilizando el comando jar debido a una actualización. Antes utilizábamos para instalar el npx, React app y el nombre de la aplicación. En este caso, debido a una actualización que tuvo esta librería, ya me obliga a utilizar o a generar el comando yarn. Entonces ya cambiamos un poco el comando que veníamos trabajando, el comando normalito que veníamos trabajando, y aquí lo que utilizamos es el yarn y por aparte utilizamos el create React app. Eso sería, digamos, como la estructura para tener en cuenta ahí. Mientras va creando, lo que yo les voy a mostrar en este momento va a ser una página bastante sencilla donde apenas vamos a mostrar, ¿sí? Donde apenas vamos a mostrar un formulario, un elemento básico con un título y que entonces yo pueda validar directamente si está o no está funcionando. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, importante tener en cuenta para esto, además de trabajar con la aplicación que se crea, importante que también debemos instalar el React Router DOM, quien es el que me va a permitir a mí navegar entre los diferentes enlaces que vayamos a crear. Vamos a esperar aquí unos segundos mientras termina, mientras nos permite aquí generar todos los elementos para poder trabajar, todas las dependencias que va a utilizar y comenzaríamos entonces ya con la instalación o con la configuración de nuestro ejercicio del día de hoy. Bueno, acá ya nos dice que ya hemos terminado, ¿sí? Si yo ejecuto aquí, puedo utilizar el npm, puedo utilizar el jar para mirar nuestra aplicación, ¿cierto? En este caso nos va a ejecutar, nos va a abrir ok, listo, aquí no estoy todavía dentro de la carpeta, ingresamos a nuestra carpeta del proyecto que hemos creado y ahora sí, aquí inicializo. Y aquí entonces pues vamos a tener que la ejecución de nuestro proyecto en un navegador web utilizando el localhost con el puerto 3000, que es el que utiliza por defecto para poderlo ejecutar. Entonces aquí pues nos va a salir la aplicación por defecto que nos crea React y lo que vamos a empezar a hacer es a configurar cada uno de los elementos para comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahorita? Vamos a configurar algunos elementos en el archivo index.js. Mire, aquí ya vemos la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a comenzar acá? Vamos a irnos aquí a nuestro frontend en el src, ¿sí? Vamos a configurar primero algo acá en el index. Es importante, bueno, qué pena. Aquí primero vamos a detener la aplicación y recordemos que yo les decía a ustedes que debemos instalar el React Router DOM. Entonces, vamos a instalarlo npm install React Router DOM. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primera medida? Yo voy a retirar de pronto algunas cositas aquí que en este archivo no necesitaríamos, que en este caso no. Vamos a quitar todo esto por acá. Y lo primero que vamos a hacer, una vez ahorita termine, bueno, ya aquí terminó los componentes que necesitábamos, vamos a importar
desde esa aplicación que acabamos, ese React Router DOM, ¿cierto? Lo que vamos a incorporar es algo que es llamado el browser router, que este señor es el que me va a permitir a mí encapsular esta aplicación. Recordemos que aquí él cuando hace el React DOM, ¿cierto? Ese DOM del HTML, donde va a mostrar todo lo que ustedes vienen trabajando, todo lo que se trabaja, ¿cierto? Porque aquí ya dejamos de trabajar con esas etiquetas normales en HTML, que si yo necesitaba, no sé, integrar una imagen, entonces iba dentro de un párrafo, dentro de una tabla y colocaba mis etiquetas de imagen y demás. No, aquí todo lo que yo haga lo va a representar a través de este componente que creamos, ¿sí? Que lo tenemos acá, el app.js, y que va a contener todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a quitar este modo acá, este React, ¿cierto? Y esta partecita de aquí también. Y lo que vamos a cambiarlo va a ser por el componente browser router. Este browser router lo que le va a indicar a React es que va a estar navegando dentro de una página web, ¿sí? Eso es lo que va. O no tanto dentro de una página web, sino dentro de un navegador web. De ahí la palabra browser, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Ese sería el único cambio que nosotros vamos a implementar aquí, ¿sí? No vamos a trabajar nada más ni nada en este caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar, vamos a irnos a nuestra aplicación, ¿sí? Y aquí en este caso vamos a quitar todo lo que tenemos por acá. Vamos a eliminar todo esto y vamos a comenzar de cero entonces para trabajar con el app. ¿Qué vamos a hacer aquí en el app? Vamos a importar primero a React. Vamos a importar a React. Y aquí también vamos a incorporar algo que sería el component, que también viene de la librería React. ¿Qué más necesitaríamos acá? Ah, no, aquí no necesitamos este component. Aquí lo que necesitamos, ¿cierto? Vamos a retirar este componente de acá, porque aquí lo que necesitamos es los elementos del React Router DOM. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Aunque, no, pero sí, discúlpenme acá, sí, sí lo vamos a necesitar. Ya les voy a decir por qué. Entonces, vamos a incorporar los componentes que vamos a necesitar de nuestra librería React Router DOM. Entonces, vamos a necesitar link, vamos a necesitar las rutas, y vamos a necesitar esos componentes de las routes, ¿sí? Todo esto desde nuestro React Router DOM. Listo. Voy a importar aquí de una vez, como de forma rápida, que todavía no lo hemos creado, ¿sí? Entonces le digo acá, componentes, /login, /inicio, perdón. Listo. Y voy a replicar esto, 3, 4. Vamos a colocarle por acá, contacto, por acá, login, y por acá no encontrar, o no, dejémoslo aquí como not. Ya les voy a indicar qué vamos a hacer con esto. O sea, este último que estoy creando es un plus adicional, el cual cuando no se encuentre o cuando no haya una página, cuando el usuario intente ingresar a una página que no exista, pues le vamos a enviar como una especie de error 404 que no fue encontrada la página. ¿Sí? Algo muy sencillito, muy básico en este caso para poder trabajar. Voy a crear esos componentes rápido acá. Vamos a crear una carpeta llamada componentes, porque así la llamé aquí en este componentes, ¿cierto? Así la llamé aquí. Y vamos a crear estos archivitos acá. Entonces, dentro de esa carpeta vamos a crear el inicio. Recuerden que la recomendación siempre es que los componentes los declaremos o los creemos con la primera en mayúscula, ¿sí? Entonces, el primero sería inicio, el otro sería, ¿cómo lo llamamos por acá? Lo llamamos contacto. Entonces, contacto, login. Ese contacto aquí me quedó mal, vamos a cambiarlo porque me quedó un archivo plano. Y nos faltaría el not, ¿cierto? Entonces este not.js. Pero perdón, con mayúscula, la primera. Not.js. Listo.
Entonces, voy a, aquí de rapidez, vamos a utilizar un atajo que es el RCCC, que es para crear una clase. Inmediatamente con este atajo, el RCC me crea todos los componentes básicos de un componente con React. Es muy similar a cuando utilizábamos desde HTML el HTML 2.5 para que me saliera la estructura básica de un documento en HTML. Entonces, aquí cuando me llamen a not, yo le voy a decir página no encontrada. Y ya les voy a indicar cómo vamos a trabajar con esto. Entonces, guarda, cerramos esto y en cada uno voy a hacer lo mismo para que lo vean aquí. Estamos en contacto, entonces estamos en contacto, como para que ustedes vean ahorita la diferencia de que cuando estemos navegando por cada una de las páginas, me muestren eso. Listo, login y en inicio. Aquí nos faltó el inicio, entonces también RCC y aquí decimos estamos en inicio. Algo muy de efecto, algo muy sencillito en este momento para poder trabajar. Listo, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces yo ya creé mis 4 componentes, los voy a vincular. Ahora lo que vamos a hacer es definir una clase para poder trabajar. Entonces vamos a trabajar aquí con el Sport Default. Aquí dice por acá, ¿cierto? El Sport Default class, y aquí en este caso entonces la clase app, que es la que estamos trabajando, la cual va a extender a React Component. ¿Sí? Que fue lo que incorporamos arriba. Listo, aquí en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar, un segundito, aquí está funcionando bien el audio y demás. Listo, vamos a incorporar aquí en este caso, vamos a empezar a crear toda la partecita que va a llevar nuestra página. Entonces aquí viene nuestro render y dentro de nuestro render vamos a mirar qué vamos a retornar. Entonces en este caso, para retornar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a retornar una especie de componentes de HTML puro. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer una división general, ¿cierto? Dentro de esta vamos a tener una división para el menú, a llamarlo así, class name, no sé, vamos a llamarlo aquí header, como para saber dónde va a ir el menú. Entonces aquí llamamos a una etiqueta nav. ¿Sí? En este momento no le voy a colocar estilos, no le voy a colocar estilo ni nada. Aquí hacemos una lista desordenada y los elementos de la lista. Listo, aquí en los elementos de la lista lo que vamos a incorporar es nuestro primer componente del React Router DOM, que sería el link. Entonces el componente link. ¿Y qué vamos a hacer con este componente link? Este link me va a indicar a mí, ¿cierto? Es como si nosotros estuviéramos haciendo el menú. En este caso le vamos a decir que este componente va a ir al inicio. ¿Sí? Va a ir al inicio de donde nosotros. Bueno, aquí me faltó algo, me faltó el to. Esto es como cuando nosotros hacemos el href, ese href sería el to, el quien reemplaza al to. ¿Sí? Y le decimos que vamos a ir a la raíz en este caso de la página. Voy a copiar esto por acá. Vamos a crear 2, 3, 3. Yo creo que con 3 apenas acá. Entonces, el siguiente me va a llevar a contacto. Debemos decir aquí contacto. Y el otro me va a llevar al login. ¿Sí? O sea, cada vez que yo inicie o le dé clic en estos botones, lo que va a hacer es llevarme ahí. Vamos a mirar acá cómo estaría hasta el momento mi aplicación. Pues en teoría debería mostrarme ¿cómo se llama? Una lista desordenada con los elementos que tenemos en este momento. Mostrarme inicio, contacto y login. ¿Sí? Aquí ya tenemos. Si yo le doy clic a cada uno, observen que aquí en la parte de arriba me está diciendo login. No me está mostrando nada, ¿sí? No me está mostrando nada en este momento porque no tenemos nada, no hemos definido. O sea, apenas lo que está haciendo el ejercicio es de cambiar, pero yo no le he dicho a dónde debe ir. Entonces, listo, ya definido acá, lo que vamos a ir es lo siguiente.
vamos por acá. Entonces ya tenemos acá nuestro div de navegación. Vamos a crear otro div que sería como el cuerpo de esa navegación. Sí, llamémoslo aquí. Vamos a dejarlo así como pues si vamos a agregarle después estilos en CSS, que sería lo ideal. No sé, aquí body container, ¿sí? Haciendo referencia a lo que trabajamos con Bootstrap. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Aquí yo voy a definir hacia dónde va a ir los elementos que nosotros trabajamos. Entonces utilizamos el componente routes, ¿sí? Que es como el que engloba cada uno de los enlaces o cada uno de las routes. Y dentro de esta, entonces vamos a utilizar el route. Y aquí en el route es donde yo voy a definir entonces que se ejecute el componente que yo necesito trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí en este caso? A este route le voy a agregar dos atributos que necesitamos, que sería el path y que sería el element. A este path le voy a decir en dónde se encuentra el elemento que va a buscar. Entonces, como es el primero, como es el login, él lo va a encontrar en la raíz. Y aquí a element le voy a decir que en este caso, esto va entre llaves, le voy a decir que me lleve al componente. ¿Cómo se llamaría en este caso mi componente? Mi componente sería inicio. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a recopiar estos elementos acá. 2, 3 y 4. Ustedes me estarán diciendo por qué 4. Ya les voy a explicar el por qué 4 si arriba solo tenemos 3. Listo. Aquí sería contacto. Aquí sería login. Y aquí en este caso este señor me va a llamar al not. Listo. Aquí le voy a decir que me llame a contacto. Aquí me va a llamar al login. Pero aquí voy a utilizar este asterisco. Recordemos que el asterisco en algunos casos, lo que me indica a mí es todo. ¿Sí? El asterisco me indica todo. En este momento lo que voy a hacer es utilizar como una especie de expresión regular, ¿sí? Donde cada vez que no encuentre nada, este señor lo que me está diciendo es, oiga, lléveme a esta página. ¿Sí? Básicamente sería como esa explicación ahí en este caso. Entonces miremos que aquí, si yo me ubico en inicio, me está mostrando el mensaje de inicio, en contacto, el login, el mensaje de contacto, en login, pero si yo voy a colocar una página cualesquiera, mire que me dice inmediatamente página no encontrada. O sea, lo que está haciendo aquí en este caso, este señor, es garantizarme que cuando el usuario intente acceder a una página que no exista, o de pronto nosotros no cargamos bien algún link o algo demás de lo que haya podido suceder, pues él le va a decir inmediatamente, oiga, la página no fue encontrada, ¿sí? Entonces miren que ya estamos navegando entre componentes. Ya estamos navegando entre componentes. Aquí estamos yendo al login, aquí estamos yendo al contacto, ¿cierto? Nos cambia aquí el mensaje inmediatamente, aquí estamos yendo al inicio, ¿sí? Y si escribimos, como les decía, una página que no exista, pues inmediatamente me va a decir que la página no ha sido encontrada. Una especie de error 404 cuando trabajamos en la web. O sea, ya estamos navegando entre componentes, ¿sí? Que eso sería, digamos, como la primera parte aquí en este caso. Ya estamos navegando entre cada uno de los componentes. ¿Qué vamos a ir a hacer ahora? Como nosotros vamos a crear una especie de login, ¿sí? Voy a borrar todo esto por acá. Y lo que vamos a hacer ahora aquí en este caso sería lo siguiente. Vamos a utilizar la misma forma que trabajamos con el app en el caso de importar una clase por defecto, perdón, de exportar una clase por defecto. Entonces el default, esta clase se llama login, la cual va a extender component. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Vamos a comenzar a crear un menú sencillito, un menú no, sino formulario sencillo, donde vamos a renderizarlo acá. Y lo que vamos a retornar sería lo siguiente. Entonces vamos aquí a renderizar, vamos a colocar, ¿qué hice por acá? El div. Y entre este div vamos a crear un formulario. Este formulario que le voy a decir aquí, no sé, vamos a hacerlo sencillo. Un input acá, de tipo texto,
el cual va a tener un name que va a ser, no sé, username. Aquí me faltó las comillas para el tipo de texto, ¿cierto? Y va a tener un placeholder donde ustedes ingresen el usuario, por ejemplo. El usuario. Listo. Voy a hacer aquí un salto de línea. Voy a copiar esto acá. Voy a replicar. 2 y 3. En este caso ya no lo va a hacer de tipo texto, sino de tipo password, como si estuviéramos haciendo un login verdadero. Password. Y aquí ingrese la contraseña. Y en el último, pues este ya va a ser botón, que es lo que nosotros vamos a necesitar acá. Tipo botón. Y aquí vamos a quitar estos elementos. Y lo que vamos a hacer con ese tipo botón es colocarle un valor. Este sería, por ejemplo, iniciar. Es el valor que muestre. Vamos a mirar por acá en nuestra página. Si nos vamos al login, vamos a encontrar aquí este formulario supremamente sencillo. ¿Sí? No hace nada por el momento. Y es lo único que vamos a hacer aquí en este caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se quiere garantizar? Que si yo, por ejemplo, escribo acá contacto, porque me dice la página, mire que él me lleva a contacto. Si yo voy a inicio, pues me va a llevar a inicio. Ah, bueno, aquí esa página no existe, entonces si voy aquí a la raíz, pues vamos a estar en el inicio y demás. ¿Qué es lo que yo quiero garantizar? Que una vez se haga, no se haya iniciado la sesión, pues yo tenga la capacidad de verificar realmente si está o no llegando a algún lugar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar a manejar entonces la parte de del manejo de sesiones desde el frontend. ¿Cómo hacemos eso? Estando aquí en nuestro formulario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un constructor utilizando el props. Vamos a crear también acá unas funciones para garantizar. Estas funciones ahorita las voy a hacer muy sencillas, porque es que estas funciones son las que ustedes cuando conecten con el backend, son las funciones que le van a permitir trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos acá dentro de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a incorporar aquí nuestro, por acá. ¿Qué vamos a incorporar aquí en este caso? Vamos a trabajar con el constructor. ¿Sí? En este caso, este constructor va a ser props. Siempre se me da con este. Listo, el props. Y este constructor props, pues entonces va a tener aquí el super props para poder trabajar. Listo. Ahora vamos a dejar hasta el momento acá porque quiero crear aquí dos funciones supremamente sencillitas, que sería el handler o el control cuando se haga clic. Y entonces cuando se haga clic, ¿qué vamos a decirle acá? No sé, que coloque un alert diciendo que está funcionando. Entonces por acá está funcionando. ¿Sí? O sea, es aquí en esta función que estoy declarando, el handle click, cada vez el control cuando haga clic, pues me va a llevar, son los valores, voy a recoger los valores y demás para poder trabajar. Y voy a hacer otra para, ¿cómo se llama? Para poder reconocer cada vez que se ingrese algo en esas cajitas de texto. Entonces aquí el handler lo vamos a llamar chain, ¿sí? Esta función, y podemos manejar un alert también. En el caso del alert va a decir también funciona, por ejemplo. También funciona. Listo. Entonces, estas funciones las voy a llamar aquí desde mi formulario. Entonces, ¿qué dice acá? Le voy a decir on click, on click, ¿cierto? Y cada vez que haga clic, entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Cuando haga clic, pues me va a llamar a la función que tenemos arriba.
Pero aquí vamos a utilizar el dish punto, el nombre de la función, entonces en este handler, clic. Pero aquí debemos tener en cuenta algo. En este momento vamos a verificar contacto login. Mira, aquí está funcionando, ¿cierto? Pero lo importante es algo dentro de las buenas prácticas que nos dicen a nosotros. Como yo estoy utilizando aquí este alert, lo importante es que yo defina correctamente el dish para que cada vez que lo ejecute se pueda trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Aquí arriba, de esta opción acá, de estas funciones que tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a indicarle que para utilizar la palabra reservada dish en el handler click, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Le vamos a decir que le asigne el dish.handler click.bin y que lo que vamos a volver en este caso el dish para que pueda utilizarse dentro de la función sin ningún problema. ¿Listo? Eso es importante ahí. Handler key, dish.handler key. Bueno, aquí creo que estoy cometiendo. Perdón, esto no va aquí por fuera. Porque es que esto debe ir aquí en el constructor. Listo. Y aquí lo voy a volver a copiar para poder hacer lo mismo, pero con el chain. Entonces aquí cambiamos el chain también para que en cada uno pueda utilizar el punto dish. Listo. Y por ejemplo voy a colocarle aquí vamos a colocarle aquí que cada vez que ingrese algo, ¿cierto? Me indique que está funcionando. Entonces sería el on-chain, ¿cierto? Y en este caso vamos a llamar a handler chain. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a irnos por acá, vamos a actualizar. Cada vez que yo escriba algo, miren, me va a decir, también funciona, ¿cierto? También funciona. Si le digo iniciar, me dice está funcionando. ¿Sí? O sea, esta función ahí, cuando yo le doy clic en el botón, lo que me va a permitir es llevarme a la función que yo ya he determinado para hacer la conexión a la base de datos o para hacer la validación a una base de datos y demás, si ustedes lo están trabajando de esa manera. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos al pendiente en este momento. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos esas funciones, ya sabemos que se garantiza o que está funcionando. Es importante que nosotros, y esto sería como la última parte aquí con respecto a esta actividad, sería que yo debo recoger esto en un componente state. Entonces, ¿qué hago acá? Le digo que dish.state y lo que vamos a hacer es recoger dos elementos, que en este caso los elementos serían el username, que lo vamos a inicializar en blanco, y el otro sería el password. Entonces estoy sacando estos nombres, recordemos que así le dejamos aquí en este formulario, ¿sí? El name, username, password. Entonces así lo estoy llamando acá para poderlos inicializar, para poderlos tener presentes cuando vaya a trabajar. Vamos a guardar y listo. Aquí, ok, aquí hay un error. Así que invalidado la opción D. El dish.state. Ok, es que aquí tengo un error. Aquí no es con igual, aquí es con 2 puntos. Listo, ahora sí. Verificamos por acá, debe estar. Sí. Y si le doy acá, está bien. Okay. Pues ahí estamos haciendo la validación sin ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a hacer en este caso? Dejamos aquí el login quieto. ¿Y qué voy a hacer en este momento? Lo que voy a garantizar es que aquí desde mi app se pueda renderizar. O sea, que sin importar que yo escriba aquí contacto y si no está permitido, pues no lo va a llevar. Eso lo que va a hacer es bloquearlo. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Entonces, aquí en nuestro archivo app.js, vamos a por acá a crear
¿cómo se llama? Unas funciones. ¿Sí? Vamos a crear unas funciones que nos van a permitir a nosotros trabajar de una forma adecuada. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Pues vamos también a crear aquí nuestro constructor y vamos a utilizar, para ese constructor, vamos a utilizar también los props. Para trabajar con los props, aquí lo que voy a hacer es que el super props, también lo vamos a llamar props. Y lo que vamos entonces aquí es hacer algo acá. Con el this.state, ¿sí? Vamos a poder validar en este caso si va a estar o no logueado. Entonces yo voy a, no sé, aquí a tener un elemento que se llame logueado para saber si está logueado. Vamos a colocarlo aquí por defecto falso y el username, ¿cierto? Por defecto lo vamos a inicializar, perdón, aquí no es inicializar con vacío. O sea, aquí estamos dejando en este momento que esa función, ¿cierto? Inicie con que logueado está falso. O sea, sería un valor que cuando yo esté ingresando va a cambiar, automáticamente debería ser una vez se valide la identificación del usuario que está tratando de ingresar. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este caso? Ya tenemos acá este elemento. Vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Como necesitamos renderizar la aplicación, o sea, lo que vamos a hacer es dividir lo que tenemos en este momento, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a crear por acá otra función. Entonces, esta función la vamos a llamar render login. Y esta función, ¿qué me va a indicar a mí? ¿Qué va a hacer esta función? Vamos a retornar. Return. Y en el caso de retornar, vamos a retornar lo siguiente. Entonces, vamos a retornar aquí lo siguiente. Un div, el cual me va a llamar el componente login. Por acá. Me va a llamar el componente login. ¿Sí? Entonces, ese señor es el que me va a llamar ahí. No más. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de dividir? Que todo este contenido que tenemos acá lo dividamos en dos para garantizar que realmente yo estoy haciendo un manejo de inicio de sesiones. Entonces, el otro que voy a hacer es el render app. Aquí esta función y me va a llevar todo esto aquí, este retorno. Entonces, todo este retorno que yo tengo en la línea 31 me lo va a llevar todito del render original. Todo esto aquí, hasta acá. Lo dejamos ahí solito y aquí lo vamos a colocar. Listo. Ya tengo aquí el render. Aquí tenemos un error, sí. Listo. ¿Qué nos falta aquí en el render? En el render, este señor es el que nos va a garantizar o a verificar que si está o no está logueado la persona. Entonces vamos a hacerlo de una forma sencilla con un sí condicional. Entonces, ¿qué vamos a validar aquí en el sí condicional? Le vamos a decir que this.state.logueado, que es el señor que tenemos acá, ¿cierto? Este señor que tenemos acá, ¿qué le vamos a decir? Oiga, pues verifique, ¿sí? Si está logueado, si existe algo, pues nos debe llevar a algún lugar. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces, aquí en este caso, ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar, nos va a retornar en este momento el dish.render app, ¿sí? O sea, me va a llevar a todo esto que tenemos acá para poder trabajar, ¿cierto? Render app, listo. Si no, ¿qué pasa si no? Entonces, el si no, ¿qué vendríamos haciendo aquí en este caso? Pues nos va a retornar this.render login. ¿Sí? Entonces, si no, pues me va a retornar a volver al menú para poder garantizar que realmente yo estoy ingresando mi usuario y contraseña. Vamos a guardar por acá, actualizamos y entonces verifiquemos algo acá. Voy a borrar esto.
para ir y observen algo. Mire, yo estoy escribiendo aquí contacto. No me cambia, me sigue apareciendo el formulario, inicio, me sigue apareciendo. Y mire que esta página de inicio no existe, porque el inicio con I no existe, con I minúscula. Mire, ni siquiera el not found me está apareciendo en este caso. ¿Por qué? Porque yo aquí lo estoy bloqueando directamente, ¿sí? Este valor acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a cambiar, lo voy a colocar por true. Vamos a verificar por acá. Y entonces miren que ahora sí ya me aparece página no encontrada. Y por más que yo ingrese, miren, contacto, ¿sí? Todos me están funcionando aquí perfectamente. Pero si yo llego y cambio, o sea, que no está logueado, ¿cierto? Y lo guardo, inmediatamente por defecto se lo me va a mostrar contacto. Independiente que yo coloque aquí las páginas que desee, siempre me va a llevar a eso. O sea, no puede pasar de aquí por ningún lado. ¿Por qué? Porque estoy condicionando a través de aquí de mis funciones que si no está logueado o que si el valor de logueado o no logueado, si es true o false, ¿sí? Entonces, si es cualquiera de los dos, oiga, pues verifique realmente que lo que está haciendo sirve o no sirve. Esa sería, digamos, básicamente esta forma sencilla. Aquí que ya sería el siguiente paso, ¿sí? Que en este caso, en este video no lo vamos a tratar y que lo vamos a tratar en uno más adelante. Que ustedes aquí ya en nuestro login, por ejemplo, ¿cierto? A través de esta función acá, entonces aquí en lugar de colocar ese mensajito tan sencillito, ustedes lo que van a hacer es validar, retomar los datos que se ingresen a través del input y poder enviarlos y hacer la consulta a la base de datos para que él devuelva. Si se tienen los datos, pues lo valida y muestra la página siguiente, si no, pues lo va a rechazar. Eso es básicamente lo que tenía para mostrarles el día de hoy, para poder trabajar en este caso. Esa sería la opción que me permito compartirles. Espero que les sirva y ya pues una siguiente parte sería cómo conectar esta parte de esta validación del frontend, pero ya con el backend utilizando Node.js. Una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día para todos, que estén muy bien.